En la mañana yo escuchaba al señor Fujimori negando la condena que se le ha impuesto, reconociéndose o autocalificándose como inocente. Bien, y vamos a darle la bienvenida a Carlos Rivera, él es abogado del Instituto de Defensa Legal IDL, porque el expresidente Alberto Fujimori reapareció en una nueva audiencia y pidió que se restituya el indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, así que le damos la bienvenida al abogado Rivera. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos de Exitosa, un gusto de conversar con ustedes. Doctor Rivera, ¿cuál es el último antecedente del por qué se le ha revocado este indulto humanitario al expresidente Fujimori y que sigue purgando condena? Hay que recordar que Fujimori fue condenado el año 2009 por violaciones a los derechos humanos, el caso Borrosalto de la Cantuta y los secuestros del periodista Gorriti y del empresario Daguer Ampudia. Luego, el 2017, recordemos casi la noche de Navidad, Pedro Pablo Kuczynski otorgó un indulto humanitario, frente al cual la Corte Interamericana, el año 2018, el 30 de mayo del año 2018, emitió una resolución de supervisión de cumplimiento en la cual analizaba justamente las circunstancias, el contenido y la naturaleza jurídica frente al derecho internacional de ese beneficio que había recibido el señor Fujimori, y señaló de que tal beneficio no se condecía con los estándares que el sistema interamericano había establecido, sobre todo en relación a la gravedad de los hechos que se le imputó a Alberto Fujimori y al hecho de que, según las consideraciones de la Corte, ese otorgamiento de un beneficio como el indulto significaba una violación de un principio de proporcionalidad, en el sentido de que había sido condenado por un delito o por delitos extremadamente graves, que inclusive habían sido calificados como crímenes de lesa humanidad, y que por lo tanto la pena que se le había impuesto era una pena proporcional a esa gravedad de los hechos, ¿no? Luego, en ese mismo año 2018, la Corte Suprema interviene vía un control de convencionalidad y anula la resolución suprema que otorgó el indulto, ¿no? Y luego, posteriormente, el Tribunal Constitucional, ya el año 2022, el año pasado, emite una resolución que restablece la vigencia de la resolución suprema que le otorgó el indulto al señor Fujimori, y de nuevo la Corte Interamericana interviene y emite una resolución, de nuevo una segunda resolución de supervisión de cumplimiento, en la cual le recuerda al Estado peruano que hay estándares que el Estado peruano no está cumpliendo, y analiza la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo del año pasado y dice que el Tribunal Constitucional ha incumplido un deber más o menos elemental: uno, de no haber valorado adecuadamente si es que existían razones médicas o de salud que ameriten el otorgamiento de un indulto de esa naturaleza, y segundo, le recuerda al Estado peruano y especialmente al Tribunal Constitucional de que no se puede apartar de las decisiones que este Tribunal Internacional ha emitido. Está haciendo referencia a la Corte Interamericana, a la decisión de supervisión que emitió en mayo del año 2018, ¿no? Y por lo tanto, ahí tenemos un marco de carácter jurisprudencial a nivel de derecho internacional, especialmente de la Corte Interamericana, que han establecido, un nivel de improcedencia de indultos para condenados por crímenes graves contra los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, pero a la vez la Corte se preocupa de decir, oye, el Estado peruano tendría que hacer un análisis mucho más exhaustivo respecto de casos de personas condenadas por estos delitos a las que se le ha impuesto penas graves, como 25 años de pena. Y dice, para poder valorar la posibilidad de un indulto o de un beneficio, con el nombre que uno quiera, dice, se tiene que valorar adecuadamente si es que el condenado ha colaborado con el esclarecimiento de los hechos, si es que de verdad el estado de salud amerita atención médica que no se le podría proporcionar eventualmente estando interno, y si es que ha habido por lo menos un pedido de perdón público a las víctimas. Así De es. eso último... Y reparación civil, ¿no? Incluso, recordemos el caso el pago reciente. de la reparación civil, claro. Tiene toda la razón, Katiuska. Nada de eso ha ocurrido. En la mañana yo escuchaba al señor Fujimori negando la condena que se le ha impuesto, reconociéndose o autocalificándose como inocente, y por lo tanto estamos ahí una suerte de punto muerto, ¿no? Yo vuelvo a repetir algo que hemos dicho durante muchos años
respecto de la posibilidad de un indulto a Fujimori desde la posición de las víctimas, desde la posición de los abogados y organizaciones de derechos humanos que hemos representado a estas familias. En realidad estamos absolutamente llanos a establecer un nivel de diálogo distinto al que tenemos hasta la fecha, si es que solamente existiera de parte del señor Fujimori un pedido de perdón público y expreso por lo que ha sido condenado. Pero doctor Rivera, indistintamente del pedido de perdón, ¿jurídicamente es posible que el Poder Judicial reponga el indulto que en su momento ya se le ha negado, se le ha revocado? No, desde mi punto de vista eso no es posible, ¿no? Porque hay un mandato que nos vincula a estándares interamericanos que son parte de nuestro derecho interno ahora. Más aún si es que lo que decidió la Corte Interamericana el año 2018 y el año pasado están expresamente referidos no a un caso cualquiera, no a un caso ocurrido en otro país, sino a casos por los cuales el señor Fujimori ha sido condenado. Es decir, Barros Altos, La Cantuta específicamente, que tienen sentencias del 2001, del 2006 de la Corte Interamericana. Y por lo tanto, siendo esto así, estamos absolutamente sometidos a los estándares de interpretación de la naturaleza del hecho delictivo. La Corte identifica que son crímenes contra la humanidad los que se han cometido y las consecuencias jurídicas que ese tipo de crímenes debe tener. De hecho, la Corte tiene una jurisprudencia a partir de un caso contra Colombia, pero a partir del caso Barrios Altos, sobre todo cuando se establece que están prohibidos las eximentes de responsabilidad, los estándares de prescripción, y cuando sentencia en un caso a Colombia agrega el indulto y derechos de gracia. Por lo tanto, la Corte no es que para el caso Fujimori, sino que ha ido construyendo, por lo menos en las últimas 2 décadas, estándares de prohibición, de limitación bastante restringidos para otorgar beneficios a quienes están condenados en los sistemas de justicia interno por crímenes contra los derechos humanos. ¿Y usted podría explicarnos, ya que entiendo que ha presenciado la audiencia, cuál es entonces la estrategia del abogado de Alberto Fujimori, Elio Rillera? Porque lo que dice principalmente Alberto Fujimori es detallar los problemas de salud que tiene, los problemas en el corazón, los problemas incluso de los años que tiene, un hombre ya de casi 86 años y aparece con esta sonda. Entonces entiendo que la estrategia es, soy una persona adulta mayor que merece pasar los últimos años en su casa con la familia. ¿Cuál es la estrategia si ya sabemos que la Corte Interamericana ha estado vigilando ese indulto del expresidente Fujimori? Sí. Mira, yo creo que lamentablemente tengo la impresión que es una estrategia legal equivocada, ¿no? Porque la estrategia legal del abogado de Fujimori y del propio Fujimori no es presentar una nueva solicitud de indulto, que creo que sería lo correcto, sino que lo que está haciendo es pedir que se restablezca el valor jurídico de la resolución suprema que emitió PPK el 24 de diciembre del año 2017. Y ya sobre esa resolución, la Corte Interamericana y el propio Poder Judicial, específicamente la Corte Suprema, ha hecho un análisis muy extenso, muy profundo, en el que ha dado cuenta de las gravísimas irregularidades con las que se otorgó ese indulto humanitario. Es decir, por lo tanto, persistir o insistir en darle valor jurídico a una resolución que tiene graves vicios de fundamentación y de acreditación del problema médico que supuestamente se está alegando, me parece equivocado. Creo que lo correcto sería que se haga una solicitud de indulto, una nueva solicitud de indulto, y se transite los procedimientos regulares que existen para este tipo de solicitudes, pero, en fin, tendrá sus razones la defensa de Fujimori de haber tomado el primer camino, pero a mí me parece que es profundamente equivocado, porque además nos está llevando, si es que eventualmente el Poder Judicial o en su momento el Tribunal Constitucional restablecieran por segunda vez un valor jurídico, algo que se le ha negado, como la resolución suprema, obviamente abriríamos de nuevo un espacio de confrontación con las decisiones de la Corte Interamericana. Y mira, si algo tiene el sistema interamericano es que es un sistema de justicia internacional absolutamente previsible. La Corte difícilmente va a cambiar de opinión en un caso que ya ha sentenciado en 2 oportunidades, que tiene 2 resoluciones de cumplimiento, y por lo tanto lo más probable es que si es que el Estado peruano decide restablecer el valor jurídico de un indulto que ha sido no solamente cuestionado, sino prácticamente anulado por el sistema interamericano, la Corte va a volver a decir lo mismo y va a colocar en una suerte de, llamémoslo, de ridículo internacional
a las autoridades del sistema de justicia constitucional O sea, y al Estado peruano, obviamente. la siguiente salida para Alberto Fujimori y su defensa tendría que ser solicitar un nuevo indulto a la presidenta Dina Boluarte. Creo que es lo correcto. Hay un procedimiento, hay reglas que están preestablecidas en un reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, tanto para los indultos comunes como para los indultos humanitarios, y en ese tema parte esencial es justamente la acreditación médica de que, según los términos que se establecieron, me parece que en el gobierno del presidente García, de que el riesgo a la salud, a la integridad física, pero sobre todo a la salud y a la vida, sea de tal intensidad si es que la persona permanece interna. Además, la Corte, frente a eso, dice que, obviamente, establece un nivel de prohibición para este tipo de indultos en los casos de condenados por violaciones a los derechos humanos, pero sí le recuerda al Estado y le dice, oye, Estado, tú tienes que supervigilar y ser garante del derecho a la salud de las personas que están bajo tu encargo, presas, condenadas en los establecimientos penales. Es decir, en ese sentido, la Corte no es que niega rajatabla, sino que da caminos y alternativas todas absolutamente viables para que se garantice la atención médica a un condenado que esté sufriendo una condena. así es, y además, como usted ya lo ha mencionado, además de pedirle el indulto a la presidenta Boluarte, debería conversar con la familia de las víctimas y dar un perdón público. Quería añadirle a ello también lo que usted menciona y lo que dice la Corte, es cuál es el estado de salud de Fujimori, pero además si tiene facilidades, atención pública, y afuera de Barbadillo, hay una ambulancia que está a las 24 horas del día dispuesta a poder movilizarlo a cualquier hospital o clínica cercana cuando él tiene alguna afección física. Yo sé que quizás no está fingiendo porque es una persona mayor, claro está, 86 años. Sin embargo, dentro del penal donde él está residiendo ya hace muchos años, está cumpliendo una condena, ha tenido las facilidades para salvaguardar su vida. Sí, eso es un dato, digamos, de público conocimiento, ¿no? Cada vez que ocurre algún tipo de incidente médico, digamos, Fujimori pasa a tener la condición de un preso excepcional en el Perú. Ningún otro preso, por más afectación a su salud que tenga, tiene las condiciones y las ventajas que tiene el señor Fujimori. Por lo tanto, ahí hay una situación de carácter excepcional, que también se discutió en las audiencias de supervisión a nivel de la Corte Interamericana, y que la defensa nunca supo rebatir, ¿no es cierto? Es decir, esta circunstancia particular, especial, yo diría a buena hora que la tiene, porque justamente está garantizando el derecho a la salud que le corresponde, pero la Corte, hablando de los estándares interamericanos, la Corte le dice, oye, Estado peruano, tú eres el responsable de garantizar que eso ocurra y de garantizar que no los internos, en este caso está hablando de uno de manera muy particular, tengan las ventajas de contar con una atención médica oportuna, eficiente, que evite cualquier circunstancia sobre la salud o la vida de esa persona, ¿no? Bien, doctor Rivera, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias a ustedes, hasta pronto. Gracias, fue Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal IDL, que nos ha ayudado con una situación de explicar qué es lo que pasa con el expresidente Alberto Fujimori y una cronología de los hechos desde el 2017-2018 y además lo que decidió el Tribunal Constitucional en el 2022, el año pasado, y que la Corte le recordó que no podía salir.